Muy buenas noches a todos. Estamos en la clase de los miércoles. Estamos allá 27 de agosto. Y vamos a hablar un poquito del ataque indio de rey que les había comentado de las blancas. O sea, vamos a ver algo muy parecido, pero con el lado de las blancas. Ya lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Uno de los mejoramientos, de la forma de mejorar el ajedrez es a través también de la apertura. Hemos tenido muchas clases de estrategia, de táctica, por supuesto, pero siempre es importante tener un buen repertorio de apertura, ¿verdad? Lo que se busca siempre al principio de la lucha es tratar de controlar el centro, buscar el desarrollo más rápido y activo de las piezas y además tratar de crear condiciones importantes para el enroque, ¿no? La seguridad del rey. Hemos hablado mucho también de la estructura, de la importancia de la estructura de peones. Y bueno, con este tema me parece que el ataque indio de rey, aquellos que quieren reducir un poco el estudio de las aperturas, especialmente cuando va de blancas, que dice qué pasa si me juegan siciliana, qué pasa si me juegan la carocán, qué pasa si me juega la francesa, como que entramos en ese divague que son un montón de aperturas. Y bueno, muchos jugadores no es que se casillen, pero el ataque indio rey es para aquellos jugadores que no quieren estudiar mucho. Por supuesto, todo tiene sus pros y sus contras, así como hablamos del pro, que reduce un poco el estudio de las aperturas, también tiene sus contras, porque como decía anteriormente la palabra, encasillamos demasiado en algo único y nos perdemos un montón de abanicos de posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, cuando empecemos con el ataque indio rey, hay ciertas jugadas que son temáticas con blancas y son muy rápidas de hacer. Más o menos sería así. Esperen un poquito, vamos a poner la posición. Normalmente se juega con el peón a E4, el caballo con F3, el peón con D3, con G3, alfil G2. Y después hay diferentes planes, por supuesto con enroque. Y hay diferentes planes con la torre en E1, el caballo en B2. Y ahí vamos a empezar un poquito con las demás ideas que se nos pueden presentar, ¿verdad? Pero la idea más o menos es tratar de que la apertura se desarrolle de esta forma. ¿Ven? Es lo mismo que vimos la semana pasada, pero con colores cambiados. Esa es la gran diferencia que hay, ¿no? Colocar el caballo en BD2 y la torre en E1 depende mucho y hay diferentes planes además, ¿no? A veces jugando con el centro, con C3, otra vez atacando al flanco rey. Entonces, bueno, a partir de ahí nos vamos a ir dividiendo en algunas ideas que dependen muchas veces del juego de las negras, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora al principio es elegir algunas partidas modelos, ¿no? Lo importante de las partidas modelos, cuando uno las elige es normalmente tener partidas comentadas, ¿no? Buscar partidas de comentarias. Por ejemplo, si alguien se quiere dedicar a la apertura española, elegir los maestros que les parezca que son los más importantes en la apertura española, en el gambito de dama, etcétera, etcétera. Pero en el ataque indio de rey sobresale, por ejemplo, el gran Bobby Fischer, ¿no? Que tiene algo así como más de 30 partidas jugadas con ataque indio de rey. O sea que es súper interesante. Pero también otros jugadores la utilizaron. Por ejemplo, David Brostey, que empató un match con Botvinnik, por ejemplo, por el campeonato del mundo. Otro jugador que la utilizó en un diferente orden, vamos a ver, fue Tigran Petrosyan, que también fue campeón del mundo por 6 años. Y bueno, hay muchos jugadores que son importantes en la historia del ajedrez y bueno, ustedes mismos lo pueden buscar ahí googleando quién juega el ataque indio de rey. Entonces vamos a empezar con un primer ejemplo, ¿ok? Voy a elegir una partida que jugó Petrosyan en el año 55, antes de ser campeón del mundo. Es un match que jugó con Max Pavey y en una de las partidas comenzó así de esta forma como le voy a mostrar ahora. Jugó con E4, una defensa siciliana, y tras caballo F3, las negras utilizaron la jugada de 6, proponiendo quizás un dragón, una Nagdor, una Scheveningen, bueno, no sabemos. La cuestión es que todo esto lo eludió Petrosyan jugando el clásico movimiento D3, ¿ok? Las negras jugaron caballo C6, y tras caballo B2, caballo F6, y ahora falta el fianchetto, ¿no? Acá las negras, por supuesto, tienen varias jugadas para elegir. No puedo empezar a decir todas porque no terminamos más.
Pero fíjense en que el juego de las blancas es tal como les mostré hace un segundito atrás, ¿no? Bienvenido, Gael. Entonces, ahora vamos a hacer el enroque. Y tras enroque, como decía anteriormente, ¿no? Fíjense en la posición de las negras, no importa la estructura que utilizaron, las blancas siguieron el plan súper idéntico a lo que habíamos estudiado, por ejemplo, en la defensa de India de Rey la semana anterior. ¿Ok? Pero este es más o menos la idea. Ahora vamos a dividirnos en diferentes ideas, ¿sí? Algunos con torre 1 y otros, por ejemplo, el que vamos a hacer ahora, que tiene, después vamos a ver que hace una especie de transposición, así que no cambia mucho la idea. Las blancas primero jugaron C3, creando la amenaza en algún momento de jugar D4. Entonces ahora el negro se apura con D5 y las blancas no se apuran a jugar E5. ¿Ok? E5 normalmente las negras contestan con caballo D7 y dama C7 apretando este peoncito que va a quedar en E5. ¿Sí? Y sino que acá las blancas juegan tranquilamente torre E1. ¿Ok? Esta jugada sería es interesante porque empieza a hacer presión por la columna E y mantiene la estabilidad del centro. O sea, no se decide si va a comer, avanzar o esperar que capture. Aquí las negras jugaron dama C7 y lo que siempre tenemos que tener en cuenta es la posibilidad de que las negras, si capturan D por E4, tras D por E4 esta posición es favorable ligeramente al blanco, porque el negro no puede igualar con E5, o al menos no le conviene, no es que no se pueda, es que no le conviene, porque a veces cuando hace ese movimiento, voy a hacer unos movimientos ilegales para que vean más o menos el plancito, el problema de esta jugada es que deja este agujerito en D5 muy favorable para las blancas. Entonces normalmente colocan el caballo en C4 y después en algún momento empiezan a hacer este giro y empiezan a molestar. Primero que el negro tiene que empezar a defenderse un poquito ahí, pero más o menos la diferencia es esa, ¿no? Donde las blancas tienen un amplio dominio de la casilla D5, mientras que las negras no tienen lo mismo, ya que el peón de C3 ven que está molestando ahí. Entonces este tipo de estructura de peones, le voy a poner la estructura de peones solamente, para que noten la gran diferencia que hay, ¿no? O sea, parece que está todo igual, pero la diferencia son estas dos casillas, ¿ok? Ambos ven que tienen una debilidad en D6 y en D3, pero las casillas críticas son estas dos, entonces eso molesta mucho, ¿verdad? Porque en el centro el blanco siempre va a tener una ligera ventaja. Por eso que las negras, a través del tiempo, se dieron cuenta que el cambio ahí es prematuro, les juega en contra. Entonces ahí queda complicado, como decía Santiago, queda como un noble en la casilla de 5, ¿no? Un precioso lugarcito para meterse y colarse ahí con alguna pieza. Bueno, tras esto, las negras jugaron dama C7 y las blancas juegan caballo F1, que vamos a ver que es muy importante este movimiento, no solamente para traerlo al centro, sino que a veces se puede llevar a la casilla H2 y a G4 y ahí empiezan a molestar en el flanco rey. Las negras jugaron alfil de 7 y esta jugada es un error. Este es el primer error que vamos a ver en la partida en realidad por parte de las negras. Y el error consiste en que le quita la casilla D7 que es ideal para el caballo. ¿Ok? Acá probablemente las negras podrían haber jugado algo por el flanco dama con A5. D4 no es recomendable. Es una jugada que no es recomendable porque el blanco siempre tiene un C4 y E5 y este caballo no puede saltar al centro. Pero bueno, también se podía jugar por supuesto este tipo de ideas. Y la idea esa que yo les planteaba de peón por peón siempre se puede hacer, pero acuérdense que las negras no van a poder jugar E5. Quiere decir que su alfil va a tener que salir por fianchetto, ¿ok? Esto también tenemos que mirarlo del lado de las negras. Acuérdense que si nosotros sabemos lo que quiere hacer el rival, siempre nos podemos adelantar un poquito. O sea que me olvidé comentarles hoy que si las negras juegan peón por peón, tienen que sacar este alfil por fianchetto para no dejar el agujerito ahí en D5, ¿ok? Volviendo un poquito a lo anterior, las negras jugaron alfil de 7 y si ustedes prestaron atención a lo que les estaba comentando, la siguiente jugada de las blancas, ¿cuál fue? La hacemos ahí en el quiz. Bienvenido Franco, no te había saludado.
Para aquellos que llegaron unos minutitos tarde, les cuento que estamos estudiando el ataque indio de rey. Lo que estamos haciendo ahora es mirar partidas modelo y la explicación que daba era que es importante encontrar partidas de grandes maestros, partidas comentadas más que nada, ¿no? Nombré, a ver, por el chat público, a qué maestros nombré que jugaban el ataque indio de rey del pasado. Fischer era uno, muy bien. Petrosian también y Brasten. Sí, nombré solo 3. Por supuesto que hay muchos más, ¿no? Ok. Bueno, correcto, sí, exacto. La jugada de las blancas acá no fue ni lerda ni perezosa. Se metió el peoncito adelante, ahí molestando al caballo y aprovechando que el caballo no puede ir a la casilla D7. Por supuesto que llevar el caballo hacia el centro del tablero tiene las consecuencias de que pues que se proteja este peón, que lo pueden hacer con D4 o con dama de 2, tiene las consecuencias de que el caballo va a tener que ir a comer pasto H6 y muy probablemente el blanco destroce el enroque de ese sector. Entonces tuvo que llevar el caballo a E8 y ahora vamos a hacer una jugada temática. ¿Ok? Vamos a hacer una jugada, un plan temático que siempre resulta bueno para las blancas y tiene que ver con preguntarse qué es lo que puede intentar el negro para liberar su posición. ¿Ok? Entonces, yo sé que capaz que algunos conocen más, otros menos, pero les propongo lo siguiente. Por el chat privado, me gustaría que pensaran un poquito y dijeran, me parece que las negras quieren hacer tal movimiento o tal otro. A ver qué les parece. Pero me tienen que contestar por el chat privado, ¿ok? Para que cada uno piense con su propia cabecita. A ver qué piensan, qué pretenden ustedes que quiere hacerle el conductor de las piezas negras. Muy avanzado lo suyo, Nathan. Piense un poquito más, porque ahora vamos a descubrir por qué eso que usted está planteando no resultaría bueno para las negras. A ver, las negras quieren hacer tal jugada. A ver qué les parece que tendrían que hacer las negras en esta situación. Muy bien, Santiago. Mejoró notablemente Nathan, aunque no me explica por qué es. Muy bien, José. Javier lo mismo, me dice la jugada pero no me explicas por qué. Todo movimiento tiene que tener una explicación, gente, vamos arriba. A ponerse las pilas. Correcto, Santiago. El otro Santiago. Correcto, Franco. Muy bien. Ah, con razón, Javier. Eso es polifuncional. No, cuidado, Emilio. Correcto, ahora sí, muy bien, nota. Correcto. Sí, el plan de las negras, me llama la atención que todos dijeron la misma jugada, ¿no? Que dijeron F6, pero la idea no solamente podía ser F6, sino que inclusive un pasito más adelante. Tratar de jugar F5 para mantener la posición del flanco rey cerrada. Entonces, ahora que sabemos lo que quiere hacer el negro, perdón, vamos a buscar una jugada de blanca, ¿les parece? A ver, ya sabemos lo que quiere hacer el conductor de las piezas negras. ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿Qué pasaba si en vez de F6 jugabas F5 y te come el paso? Es lo mismo, es lo mismo, sí, sí. Es lo Ah, mismo. O sea, la idea es o abrir la posición con F6 o cerrarla con F5. Ahí, por supuesto, el blanco tendría que ver si le conviene o no. Pero nosotros no queremos con blancas que el negro se libere el caballo que está en E8 jugando F6. Entonces, a ver qué harían de blancas para evitarlo.
Lara, Nathan, Martín, muy bien. Claro, acá hay un truquito. Siempre que podamos desarrollar creando amenazas o evitando amenazas del adversario. Entonces la jugada correcta es F4, mirando a la dama por rayos X. O sea que en este momento cualquiera de las dos jugadas sería malo, porque claro, nos comen al paso y nos hacen un descubierto con el alfil y marchamos al espía de una pieza. Entonces las negras jugaron dama B6 y ahora las blancas dicen, bueno, ahora tengo que defender el peón de B2 probablemente, porque no solamente me comería el peón de B2, sino que amenazaría el peón de C3, ¿sí? Antes que me olvide un detalle importante, porque un par de compañeros me escribieron una cosita diferente en este momento, que era lo que pretendía el conductor de las negras. Bueno, voy a hacer una jugada cualquiera, voy a hacer A3, una jugada cualquiera con blancas para explicar un poquito más la posición. Por ejemplo, G6, una jugada que no nos conviene hacer. Motivo número 1, el alfil sale con ganancia de tiempo. Motivo número 2, se expone a una ruptura en H5. Entonces, no solamente está debilitando las casillas oscuras, que vamos a ver que es uno de los planes que tiene el conductor de las blancas para poder atacar, sino que le está haciendo la vida fácil a las blancas. Entonces, eso G6 no lo vamos a hacer. Y otra jugada que me dijeron, que creo que yo le había comentado anteriormente, que es la jugada C4. Bueno, el inconveniente en esta situación es que después de los cambios, no es obligatorio cambiar, pero ven que se cierra y esto queda muy débil, muy fácil de tratar de atacar. Por ejemplo, después que las blancas refuercen la defensa del peón de 5, este caballo puede volver y ven que obtiene muchas casillas interesantes. El caballo lo voy a poner con otro color para que se den cuenta mejor. Así. Ven que le damos mucha vida al caballo que estaba en F1. ¿Ok? Más allá de que, bueno, vamos a ver que las blancas igual pueden perseguir como vamos a estudiar en un ratito más adelante. O sea que esta jugada es floja porque el peón no tiene soporte suficiente. ¿Ok? Además hay que dar un poquito expuesto para ataques directos. Buenas noches. Hola. Una pregunta, ¿y si comía con el caballo? Yo he estado tarde y tuve por... Ah, así dices tú. Sí. Es exactamente lo mismo, con la diferencia. ¿Cómo? Atacar D3 del blanco. Es que como no. El peón de D3 es más débil por una razón de facilidad que tienen las blancas. Ven que las negras todavía no han resuelto su caballo, no han resuelto la posición de su torre. Entonces, el peón de D3, ¿cómo lo vamos a atacar? Tendríamos que empezar a inventar primero el alfil, después hacer alguna maniobra, no sé, milagrosa con la dama. O sea, es más fácil atacar el peón de D4. Por ejemplo, ahora el blanco puede jugar caballo D2. Supongamos que no juegan alfil B5, ¿correcto? Atacando el peón de D3. Y ahí las blancas inclusive pueden ignorar el ataque del peón, pero no lo vamos a hacer porque este peón no es importante para las blancas, pero puede serlo. Pero por ejemplo, si nos juegan caballo B3 estaría justificado si nos juegan alfil A4, ¿no? O si jugamos caballo F3, ahí las negras tienen que pasar a modo defensivo momentáneamente, ¿verdad? Pero claro, lo que hay que ver acá es que el alejamiento un poco o la mala colocación de sus piezas le puede dar buenas oportunidades de ataque a las blancas. Lo que pasa es que, claro, técnicamente acá tendría que ir a lo táctico. Quería explicárselo estratégicamente, pero está muy difícil de explicar porque la posición de las blancas acá es muy fuerte para el ataque por culpa de estas piezas que están atadas acá, especialmente el caballo de 8. Entonces se me ocurren jugadas como alfil G5 y después, obviamente acá a las negras no les conviene comer porque después de caballo por este caballo siempre se puede dirigir a E4. Entonces, en realidad este peón, si quiere el blanco lo puede sacrificar, no es que diga que lo debe sacrificar, pero tiene una pinta de que no es tan necesario. Lo otro que estaba viendo es que acá, como no hay amenaza de las negras posible, más allá de querer ir a buscar cambios de piezas, podemos cambiar la opinión, cambiar un poco el chip de la posición y ver si podemos utilizar esta columna abierta. ¿Ok? Por ejemplo, si la dama se retira antes que sea atacado, ahí inclusive caballo D2 tiene que ser bueno para las blancas, ¿no?
porque si dama por peón el caballo se pone en C4 y demás. Lo que pasa es que ahí ya vamos a jugadas, ya a empezar a calcular. O sea, podemos estar mucho rato analizando, pero este caballo es muy importante porque mantiene atado al caballo F3, ¿ves? El caballo F3 que está atado a la defensa del peón. Si nosotros sacamos estos caballos, favorecen a las blancas porque dejaron de hacer presión sobre el peón. Entonces liberan la acción del alfil y por supuesto liberan la acción de la dama, ¿no? Nathan, ¿quería hacer una consulta? Sí, que además prácticamente no gana, si después de todos los cambios hace dama G4, las blancas ahí ya están prácticamente ganadas. En vez de la otra línea que mostraste con caballo de 2. Ah, también, sí, puede ser dama G4 también, sí, el negro tiene que ponerse a defenderse del peón también, sí. Sí, también tienen dama G4. Pero creo que lo normal es que en estas situaciones, si las negras no mantienen... ¿Se acuerdan hoy cuando mostré D4 que el negro podía poner el caballo en D5? Ahí capaz que hay algo de posibilidades buenas para las negras. Pero en este caso, quizás en otra posición capaz que funcione. Bueno, las blancas jugaron alfil F4 como dije anteriormente. Y las negras sacaron la dama. Y las blancas mantuvieron la defensa con el ataque sobre la columna E. Ven, ahora por ejemplo el negro podía jugar F6 o F5, es igual, porque en estas posiciones a las blancas siempre les conviene capturar, a pesar de que le dan vida al caballo. El problema que tienen es que este peón no puede avanzar a E5, es como en la francesa, ¿no? En la variante de Nisowitz del avance, donde en muchos casos el peón de E5 se cambia y se obtiene esta casilla para las piezas blancas, ¿no? Este peón queda retrasado, hay que ver si después lo podemos ir a atacar de varias maneras. Entonces ahora ya el F5 o F6 no es conveniente. Lo otro que nosotros siempre tenemos que analizar es si las negras pueden comer de peón, pero en este tipo de situaciones tampoco ayuda demasiado, porque el negro en algún momento va a jugar E5 y los peones van a empezar a quedar flojitos, especialmente el de D5. Seguramente en alguna partida en el futuro les voy a mostrar donde eso suceda, pero ya les digo, ese tipo de situaciones favorece a las blancas que tienen todas las piezas colocadas en la columna E. Emilio. No, ¿por qué no la opción de que yo dije de 4 Pero ya la mostré. con las negras? Sí, fue lo que acabo de mostrar hace un ratito que me lo pidió Cristian. Me perdí. Ah, ok. Bueno, entonces, acá las negras, estamos haciendo una partida modelo, es imposible mirar todas las jugadas, tienen que entender eso. Y lo que estamos viendo es la forma tradicional de juego de las blancas. Por eso tampoco quiero extenderme demasiado en la secuencia de jugadas, porque si no, está. Como siempre, como dije al principio, lo que pasa es que vuelvo a reiterar lo que dije al inicio, ¿no? Una de las formas de aprender la apertura es tratar de buscar partidas modelos con maestros que la hayan jugado, así por ejemplo como Fischer, ¿no? Que ya digo, no mal recuerdo, tiene más de 30 partidas jugadas con el ataque indio de rey. Petrosian y Brostein fueron otros. Entonces, está bueno antes de empezar un estudio de aperturas, que es lo que normalmente yo veo que los chicos hacen y los grandes también, en general, es por ejemplo agarrar el explorador de chess.com o de Lichess y empezar jugada por jugada, ver qué variante, qué otra cosa. Entonces ahí nos tenemos que mover por tema de memoria y aún así todos no tenemos idea de por qué se hacen esos movimientos. A veces porque la computadora dice esta es la mejor, pero no sabemos por qué. Entonces la mejor idea es empezar al revés, ¿no? O sea, tratar de ver partidas modelos y después ir a la teoría, ¿no? Darnos cuenta de por qué se hace tal movimiento, por qué se hace tal otro, ¿ok? En esta posición, por ejemplo, el blanco pudo haber eludido la jugada de alfil F4 y decir, ¿por qué no se jugó D4? ¿Por qué no se jugó H4? ¿Por qué no se jugó H3? ¿Por qué no se jugó dama E2? Pero si nosotros entendemos por qué se hace cada movimiento, es mucho más fácil después entender la apertura, ¿no? Las negras acá jugaron alfil D8, quizás con la secuencia de empezar a traer piezas a la defensa,
Y además el alfil puede sustituir a la dama en el ataque del peón de 5. O sea, me parece una jugada bastante lógica por parte de las blancas. Y ahora vamos a ver una jugada muy importante en el ataque indio, que es la jugada H4. La idea de H4 en sí es tratar de jugar H5 y H6 y debilitar las casillas oscuras del enroque. O sea, si nosotros logramos llevar ese peón hasta H6 y donde las negras dicen, juego G6, cierro la posición. El problema, paren que voy a hacer unas jugadas ilegales ahí. Voy a mover varias veces de blancas. Entonces, ¿cuál es el plan de las blancas en esta posición? Normalmente tratar de cambiar este alfil y después llevar el caballo a la casilla G4 y empezar a explotar las casillas oscuras del enroque de las negras, ¿no? Si podemos dar el mate de la piscina con una dama sería ideal. Pero muchas veces eso no se logra y al final lo que pasa es que en el final las negras siempre están atadas al peón de H7 en la mayoría de los finales, porque siempre el blanco va a intentar molestar a ese peón para que el rey no se pueda mover. Por ejemplo, puede haber otras opciones. Disculpa, Santiago. así que la jugada era alfil G5 para cambiar el alfil. Correcto, sí. Si se logra llegar con el peón hasta H6, parece lo más lógico agarrar y cambiar la pieza que debe ser la única que defiende los casilleros oscuros. ¿Ok? Por supuesto que esto se empieza a saber y se empieza a notar a través de ver muchas partidas. ¿Ok? O sea, yo lo estoy diciendo muy por arriba, pero a medida que uno, si quiere empezar a profundizar y empieza a buscar las partidas modelo que yo les comentaba de los 3 maestros estos que nombré, se va a dar cuenta que probablemente contra jugadores, por decirlo de algún modo, débiles o más flojos que ellos, van a ver que ese tipo de planes son bastante usados a través del juego de las blancas con H4, H5, H6. Eso pasa también en la francesa, muchas veces en la Winauer, que nosotros la estudiamos acá en clase, cuando el alfil desaparece, el blanco a veces vimos algunas partidas que intenta jugar H4, H5, pero el negro siempre lo frena con H6. Bueno, acá las negras jugaron dama A6, una jugada que presiona sobre el punto D3 para atar un poco las piezas, pero también con ideas de liberar la acción del flanco de dama con algún B5. El blanco jugó H5. Ahora bien, las negras, ¿qué sucede ahora? Si las negras quieren frenar a H6, acá las blancas tienen varias ideas. Una, la que yo nombraba de poner un caballo en G4 y empiezan a haber probables sacrificios en H6. La otra es armar la maquinita directamente. Y otra opción interesante con blancas, pero ya más a largo plazo, mucho más a largo plazo, es con el alfil en H3, este caballo en E3, este caballo hay que ver dónde se va a colocar, imaginemos que no se coloca en ningún lado, y después empezar a avanzar por el flanco de rey con G4, G5, etc. ¿Ok? Caballo de 7 jugaron las negras. Esta era la idea que habían marcado con alfil de 8. Y vemos que llegamos a la situación que les comentaba hoy, ¿no? Que me estaban preguntando. Entonces, ahora si me expliqué bien, ¿cuál es la jugada que hizo el blanco en esta posición? Santiago, la entendiste. El gran maestro Matamores tiene un nombre para ese peón,
le dice peón alienígena o algo así, si no mal recuerdo. Cuando el peón llega hasta esa situación, ¿no? De blancas o de negras. Le llama así de esa manera. Si no me equivoco la palabra, ¿no? Bueno, correcto, ¿no? Las blancas juegan alfil G5 justamente para provocar el cambio del defensor de casillas oscuras. El negro jugó torre C8. Y ahora, a ver, nuevamente, a ver si me expliqué bien. ¿Cuál es la siguiente jugada de las blancas para proseguir el ataque? Yo sé que les marqué varias ideas, pero creo que ahora ya está todo cocinado para seguir el proceso de iniciativa que tiene el blanco en el flanco rey para lograr atacar. Bueno, les comento para aquellos que les guste trasnochar un poquito más. Yo sé que muchos compañeros mañana tienen que madrugar, otros que tienen que ir al colegio, al liceo, pero 9:30 hice un temático en chess.com por si alguien quiere entrar y practicar la India de Rey. Lo que pasa que, como siempre, ¿no? Después de tocar de negras o de blancas. Si les toca de blancas seguramente estén felices, pero si les toca de negra van a decir, no tengo que jugar contra el ataque India de Rey. Bueno, muy bien. La jugada es llevar más gente al baile, ¿verdad? En este caso, el caballo que está en F1, que quiere dirigirse el individuo, por supuesto, a la casilla G4 y fijar las debilidades para luego ver si se puede colocar en F6, ¿no? El negro jugó alfil B5, el blanco defendió el peón con el alfil, caballo F5, el blanco lleva el caballo a G4, acá las negras quieren hacer un retroceso, el blanco sigue manteniendo fijas las debilidades por casillas oscuras, alfil C6, y ahora se cambian los alfiles, la dama viene a reforzar un poco las casillas oscuras, y ahora el blanco evita cualquier sorpresa con D4, no sea cosa que le hagan un descubierto y tenga problemas, ¿no? El negro jugó dama E7, las blancas ven cómo acomodan de a poco las piezas, y este es un momento importante de la lucha. Nunca hay que olvidarse de todas las piezas de ajedrez, o sea, todas tienen que tratar de jugar. A ver, esta jugada es interesante por parte de las blancas. Aviso que esto de la computadora la da como segunda o tercera opción, me parece, si mal no recuerdo. O sea, es una jugada bien humana, bien de maestro, bien a lo Martín, a lo Nathan, Franco, Lara, Emilio. No es lo mío esta jugada, te voy avisando. Pero la encontraste. La encontré porque vos dijiste. Fue muy obvio. ¿Qué fue lo que dije? ¿Dije la jugada? No. Traes Martín totalmente. Ah, claro. Es como si yo diga, tengo 2 zapatos, ¿cuántos zapatos tengo? No sé, porque no sé cuántos pares tenés en casa. Bueno, la jugada es rey G2. ¿Sí? Fíjense que la posición de las blancas está fija en el centro y en el flanco rey, porque las negras acá, si hacen el movimiento F6 sería bastante suicida ante la presión sobre E6. Entonces, el blanco se puede tomar este tipo de tiempos, ¿ok? La idea de esta jugada es tener siempre a mano el traslado de la torre a la casilla H1 para tener sobredefendido el peón de H6, pero ¿por qué no? Bueno, en algún momento poderse sumar al ataque. Las negras jugaron torre C7 y ahora viene otra jugada bastante compleja, ¿ok? Y a ver, ¿qué harían ustedes de blancas ahora? Fíjense que el blanco está dominando bastante bien la posición en el centro y flanco rey.
Siempre tienen que preguntarse qué puede intentar el adversario. Bueno, la siguiente jugada se entiende por lo siguiente, como el flanco rey, el centro lo tiene bien dominado el blanco, y ahí no, el negro no le convendría hacer por el momento nada, porque no puede. Lo que hace es aprovechar la mala situación de la torre de F8 y el caballo N8. Ven que el caballo sigue sin participar de la lucha, desde que se le jugó E5, pobre. El caballo ahí quedado totalmente fuera de circulación y con ello la torre. Entonces el blanco juega B4 porque claro, después de los cambios y la amenaza B5, la columna C va a ser favorable a las blancas. O sea que ahí el blanco no solamente tendría la iniciativa o las posibilidades de ataque si se le presentan ir hacia el flanco de rey, sino también empezar a utilizar el flanco dama con su artillería de peones por ese lado. ¿Ok? Entonces, visto y considerando eso, el conductor de las negras toma la decisión de jugar C4, que obviamente después de ver lo que pasó, uno agarra y dice, hubiera sido mejor comer, ¿ok? Pero el tema es que al jugar C4 ahora le deja piedra libre a las blancas de jugar en el flanco rey. Después de dama de 8, acá viene una jugada muy interesante de Petrosian, típica de Petrosian. A ver qué hacen ustedes. ¿En qué época estamos, José? ¿En qué año? Esta partida se jugó el 30 de junio de 1955. Esto es un match que jugaron la Unión Soviética contra Estados Unidos. Max Pavey era el jugador de Norteamérica. Bueno, acá lo que pasa es que, claro, la situación de las blancas es tan buena que podríamos elegir jugadas de todo tipo. Por supuesto que A4 para seguir un poco ganando un poco más espacio en el flanco dama. Jugar torre B1 para jugar B5, es más o menos lo mismo que A4. Los que pusieron caballo G5 tiene bastante sentido también. Alfil por F5 es apresurado porque, ¿qué pasa? El alfil de C2 se puede cambiar por el caballo cuando ustedes quieran, no es un cambio obligatorio, no es que si las blancas no cambian el caballo de F5 algo puede pasar, no va a pasar nada. O sea, el caballo por F5 alfil por F5 la tenemos que descartar totalmente, ¿ok? Y bueno, hay otras opciones como B5 que no es simplemente una pérdida de peón, ¿tá? Pero las principales podríamos decir que eran A4, caballo G5 y la que se hizo en la partida, que lo que hizo Petrosian acá es probablemente decidir que el final es una forma más sencilla de ganar la partida, ¿no? Porque las negras están totalmente atadas con sus piezas. Otra cosa importante, las negras no pueden evitar el cambio de damas, por ejemplo con dama C8 porque vendría caballo F6 con la idea de cambiar los caballos y poner la dama en F6, entonces ahí sí alfil por F5 sería una amenaza real, ¿no? O G4 directamente tratando de colocar ese caballo que tiene pocas retiradas. Entonces las negras no se dieron más remedio que jugar dama por dama. Sacaron el caballo a la casilla de 7 y acá las blancas lo que van a hacer es presionar un poco en la columna F. Ven que las negras
tratan de defenderse como pueden. Y tras torre E7, lo dejo pensar un poquito acá con blancas. A ver qué harían ahora ustedes de blancas. Les voy a dar un poquito más de tiempo, ¿ok? Ahí. José, me distrajiste. Respiraste y me distrajiste. Muy bien. Bueno, en la siguiente posición, lo que hay que notar acá es que el caballo está en una posición muy mala. Entonces las blancas lo aprovechan con alfil G6, viendo que el peón de F7 está clavado. Siguió H por G6, H7 y el caballo no tiene dónde ir. Lo malo para las negras en esta situación es que... Opa, perdón que toqué ahí sin querer. Lo malo para las negras en esta situación es que ese caballo no tiene más remedio que perderse, ¿no? No tiene dónde ir. Y lo otro es que la otra torre va a entrar en juego en cualquier momento. La partida siguió con F5. El blanco inclusive acá se dio el lujo de obviamente de no comer al paso ni comer el caballo. Simplemente puso la torre en H1 aprovechando que el caballo de G4 está defendido indirectamente por la clavada. Ahora sí sacó el caballo. Se hicieron unos intercambios. Y ahora queda la debilidad de E6 que el blanco lo trata de aprovechar inmediatamente. Fíjense que este alfil quedó fuera de circulación. Quedó con pieza de menos el negro prácticamente. Las negras acá movieron la torre. Y las blancas empezaron a acomodar sus piezas. El rey es pieza en cualquier momento. Se coló ahí. Hasta lo más profundo. Ahí el peón de H7 está muy bien defendido. Y ahora empieza a jugar en el otro sector del tablero sin apuro, a ganar más espacio. Y ahora va a acomodar las piezas. Y bueno, en este momento decidió abandonar, ¿no? Muy lindo. Sacrificando la torre, pero la torre no se puede comer porque ahí estaría recibiendo mate con caballo F5. Ven que el rey tiene que venir a la casilla G5 y las blancas acá tienen varias formas de dar mate en 3. ¿Ok? Yo les voy a poner solamente una solución. En realidad hay dos soluciones que no resultan nada fácil, pero tienen que pensar que acá hay dos soluciones para dar mate en 3 jugadas.
A ver si no me equivoco. 1, 2, 3. Ok. A ver si lo encuentran. Hay dos soluciones. Solo puedo poner una. Después dicen que Petrosian no sacrificaba, que esto que lo otro. Bien. Estoy tratando de ver las soluciones. Es curioso, todos pusieron que lograron encontrar la última jugada de Petrosian. Fue caballo H6, porque acá amenaza F4. Y bueno, torre F7, viene F4 y por eso era mate en 3, ¿no? Porque tenía que sacrificar la torre. Pero la otra jugada que daba mate, con la misma intención, era caballo E3, o sea, lo mismo, amenaza F4 y las negras tienen que jugar torre F7 José, para evitarlo, ¿no? ¿Sí? me tengo que ir a comer. Bueno, buen provecho, nos vemos. ¿Me puedes decir en qué lugar quedé? En este momento estás en el puesto 5. ¡Ay, no! Bueno, Y primero, todavía no terminó. Bueno, le voy a mostrar un segundo ejemplo, que este ejemplo es súper clásico. O sea, si se pone a buscar ataques de indio de rey, normalmente les tiene que aparecer esta partida sí o sí, que fue jugada en el año 1970 entre Roger Fischer y el argentino Oscar Pano en un torneo de Buenos Aires. ¿Ok? Esta partida es obligación conocerla. Hay dos de Fischer que son clásicas, pero esta es una. Ven que se lleva en otro orden, también contra la siciliana, en este caso la Poulsen, que después puede ser una Taima no, pero ven que las negras utilizan en este caso la mejor opción de las negras, que es fianchetar. En este caso estamos viendo la mejor opción de las negras, inclusive. Voy a llegar a la posición que quería mostrarles, y acá estamos. ¿Ok? Esta posición se puede llegar por diferente orden. Yo lo hice por el orden de la partida de ellos, que también las negras pueden jugar a veces con fiancheto o sin fiancheto. La mejor opción para las negras, a mi entender, es fianchetarse, ¿ok? Y no jugar pasivamente como se pasó en la partida anterior con alfil E7. ¿Qué sucede? Acá Fischer, en vez de proseguir el ataque clásico que vimos hace un ratito, tratando de avanzar el peón H4, caballo D2 y F1, lo primero que hizo es mantener el peón en C3 y jugar D4 directamente. ¿Ok? Este tipo de situaciones se presenta hasta el momento, hasta el día de hoy. Acá Pano comete un error, que es obviamente cambiar su peón de C, que controlaba la casilla D4, por el peón de C3,
que lo que hacía también era controlar y esta vez ocupar. En estas posiciones lo normal con negras es tratar de jugar con B6 rápido con alfil B7 para ejercer alguna presión por esa diagonal. Este movimiento que hizo Pannon no es rotundamente malo, pero le da un montón de chances y oportunidades al conductor de las piezas blancas. El negro juega con D5 y ahora, a ver, siguiendo las reglas que vimos o que estamos aprendiendo anteriormente, a ver, ¿qué harían ustedes de blancas en esta situación? Bueno, muy bien. Claro, siguiendo las ideas que habíamos visto en la partida anterior, el blanco acá juega E5, otra vez esta jugada. Este era un buen momento para jugar F6, porque vamos a ver que después de lo que sucede, ya a las negras se le va a empezar a complicar hacer ese movimiento, a pesar de que obviamente tiene el problema de que el peón le va a quedar retrasado en la casilla de 6. Las negras jugaron alfil de 7, el blanco sacó el caballo, empiezan a jugar en el flanco dama, tal como se hace en la francesa, tratan de colocar en el puesto avanzado el caballo. El blanco juega alfil F4, y esta fue la última oportunidad que tuvieron las negras para jugar F6, hicieron caballo A5, y tras torre C1 se lanzaron con B5 con todo. Pero bueno, no siempre hay que atacar, a veces hay que defenderse. A ver qué jugarían de blancas acá. Ya hace un ratito les mostré el plan de las negras. O sea, ¿hasta qué hora va la clase? Ponele que dure 10 minutos más, calculo yo. Ah, está bien. Bueno, muy bien. Acá el Fischer hace una jugada defensiva, porque claro, todos parece que la amenaza es B4, pero en realidad B4 no es amenaza, ya vamos a ver por qué, sino que la amenaza principal de las negras es llegar en realidad hasta B3, si es posible, siempre y cuando el blanco lo permita, o colocar el caballo en C4. Por eso Fischer frena todo. Fíjense en la diferencia que hay, ¿no? Que este alfil, ahora las negras dirían, ¿por qué no tengo el alfil en el otro sector del tablero? Pero bueno, todo no se puede. Increíblemente ahora el negro, como decía, jugó con fianchetto y ahora le falta el alfil del otro lado. Tras B4, en realidad ayudó un poco a las blancas a llevar más piezas al flanco rey. Y hasta acá podríamos decir que la posición todavía no hay una decisiva superioridad por parte del blanco. El blanco sí está acumulando espacio en el flanco rey, pero el negro ha conseguido un interesante contrajuego en el flanco dama. El problema es que después de caballo C6 hay que medir las intenciones del rival. Las blancas hicieron G4 con una intención, ¿sí? El tema es que hay que saber cuál es esa intención. A ver si la podemos descubrir. A ver, ¿cuál es la jugada de las negras correcta en este momento? Con un plan defensivo. Tiene que ver obviamente con el G4, que parece que evita caballo F5.
Pero capaz que el blanco tiene otras intenciones. No solamente quitarle la casilla al caballo. ¿Cuál será la intención en el G4 de las blancas? Sabiendo eso, pueden encontrar cuál hubiera sido la jugada correcta de Pano. Bien, perdón que no ponga tanto tiempo el reloj, si no se nos van en quiz las situaciones. Bueno, la intención de G4 es llevar el caballo a G3 para el ataque, para que colabore en el ataque. Entonces, la jugada correcta de Pano hubiera sido jugar sencillamente alfil por caballo, para quitarle la posibilidad de esa pieza que se sume a la lucha en el flanco de rey. ¿Ok? Porque el alfil ahí, si no ahora, vamos a ver que queda pateando al aire, como se dice normalmente. En su lugar, Pano hizo A5, con claras intenciones de jugar A4, pero claro, ahora Fischer se fue para el otro lado, las negras quisieron seguir presionando en el centro, y ahora otra jugada clásica que hemos nombrado ahora en la primera partida. ¿Qué habrá hecho el blanco acá? Para seguir el ataque. Hay que seguir la lucha en el flanco de rey, abrir líneas. Así que las blancas metieron a H4. Tienen que tratar de llegar a ese sector del tablero. Las negras parece que buscan cambios de piezas, pero el blanco ahí va a cambiar la pieza defensora de las negras, muy parecido a lo que vimos en la partida de hoy que me hizo la pregunta Santiago. Tras caballo de 7, el blanco llevó más gente al flanco de rey con la dama. Acá las negras cambiaron torres, cambiaron alfiles y buscaron el siguiente cambio de torres, a lo cual Fischer no se impuso porque claro, ahora tiene su tiempo y jugó H5. Las negras acá jugaron dama D8 para traer las piezas hacia el flanco de rey, ¿sí? Tratando de buscar el cambio de damas. Otra jugada defensiva, por ejemplo, que podía ser caballo F8 para tener defendido H7. El blanco probablemente hubiera jugado dama F4 para después llevar el caballo y no dejar la dama encerrada en H6, que sola no podía hacer nada. Dama de 8 jugó el negro, caballo G5, el caballo vino a defender, ¿sí? Esto parece una mejor versión para las negras, por lo que le decía, ¿no? En vez de quedar con la dama por fuera de la situación, ahora quedó encerrada en H6, pero esto Fischer lo había analizado muy bien, así que me gustaría ver qué harían ustedes en esta situación de blancas, ¿ok? Quiero que piensen un poquito. Juegan las blancas.
Bueno, esta es una de las grandes jugadas espectaculares que hizo Fischer en su carrera ajedrecística. Yo sé que en esta posición las blancas están muy bien. Felicito a los compañeros que jugaron caballo H7. Es una jugada que deja a las blancas con ventaja, porque después de caballo por, peón por, son 3 peones por la pieza, un cuarto peón caería en E6, o sea, esta posición es muy ventajosa para las blancas. Es más, está cayendo un quinto peón. Lo que pasa que ese quinto peón sería capturado después de cambiar las damas, o sea, sería una partida que todavía quedaría juego, ¿no? Por la pieza. Por supuesto, el blanco acá tiene ventaja, no una ventaja decisiva, donde uno diga, bueno, ganan las blancas, sino una posición donde los peones son muy buenos para las blancas. O sea que caballo H7 estaba bien jugado. Lo que pasa es que en esta posición el blanco tiene una jugada que es una bomba, ¿no? Que es llevar más gente al ataque al flanco rey. Y esa jugada fue alfil E4. En la partida no se comió el alfil. Lo que había que ver que ese alfil era intocable, porque después caballo por E4, la amenaza caballo F6 es decisiva. No hay forma de jugar con negras acá, no hay nada que hacer. El caballo está atado a H7 y no hay forma de defender correctamente la casilla F6. ¿Ok? No. Después de esto, las negras tienen que perder la dama o recibir mate en 4 jugadas. Con eso les digo todo. Las negras jugaron dama E7 y ahora sí el sacrificio es prácticamente lo mismo, pero con la ayuda de que ahora se suma el alfil. ¿Ok? Se suma el alfil, se va a sumar el caballo también en las próximas. O sea que acá podía haber abandonado tranquilamente Oscar Pano. Jugó caballo G5 para tratar de resistir un poco más. Se sumó el caballo, como decía anteriormente. Pegó un jaque, que nunca está de más. Otro jaquecito por acá. Y acá se jugó este jaque intermedio. Y después dama H7, acá sí Pano decidió abandonar porque se le viene el mate con dama G8 en la siguiente jugada. ¿Ok? Bueno, esta es una partida que estaría bueno que después ustedes la revisen de vuelta. Acuérdense, cuando termina la clase queda ahí en más material, cuando entran a la clase ya dada, y la pueden revisar de vuelta. Y capaz que si la ponen a buscar en internet, inclusive la pueden encontrar con comentarios más amplios y todo lo demás. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas, compañeros? Al final, ¿quién ganó? ¿Quién ganó el alfajor? No sé quién ganó el alfajor. Ganaste vos, Nathan. Yo. Ahí está la tabla de posiciones. Tremendo. Sí, porque en realidad Nathan fue el único que acertó alfil de 4. Entonces como que caballo H7 la vieron varios, pero alfil de 4 la vio solo Nathan y sacó una ventaja extrema. Es que hace tiempo había visto una partida de Bismuth contra otro y entonces dije tiene que ser esto. Además ese tiempo era jugar Ataque Indio del Rey. Ah, vos fuiste uno de los tantos que me pidió ver la Ataque Indio del Rey en las aperturas. Sí, pero era jugar Ataque Indio del Rey hace 4 meses. Pero no me acuerdo. Muy bien. Bueno, aquellos que quieran entrar a entrenar, pueden hacerlo al club de Nau64 ahí en chess.com, que está el enlace. O si quieren pedírmelo por WhatsApp, se los paso, no tengo problema. ¿Está? Bueno, nos vemos mañana. Que cuídense mucho, que descansen.